voy a desarrollar el segundo módulo. El tema que voy a tratar es la primera etapa del proceso administrativo, la planeación. Vamos a ver los tipos de planes, la planificación estratégica y el proceso de planificación estratégica. Bien. La planeación como primera etapa del proceso administrativo implica el desafío de poder anticiparnos al futuro y determinar los objetivos, la visión que la institución quiere lograr. El proceso de planeación tiene supremacía sobre todas las otras etapas del proceso. Necesariamente, primero tenemos que planificar a partir de un diagnóstico institucional. Si existe una planificación, tenemos que hacer un diagnóstico. Hemos dicho que el proceso de feedback es muy importante y ahí tendremos que revisar los objetivos que nos hemos planteado en esta planificación. Todos están involucrados en la planificación, todos los actores institucionales. Y vamos a ver que tenemos fundamentalmente dos tipos de planes. Un plan estratégico y un plan operativo. ¿Qué es las características o cuáles son las características que los identifican y que los distinguen uno del otro? En el plan estratégico es a largo plazo. El operativo es a corto plazo. Cuando hablamos de largo plazo o de mediano plazo, me estoy refiriendo de planes que van a tener una duración de 3 a 5 años. Cuando hablamos de un plan operativo de corto plazo, que puede ser anual o un periodo menor, semestral, bimestral, mensual. Normalmente, en la planeación estratégica intervienen todos los actores institucionales. Cuando hablamos de plan estratégico, me estoy refiriendo al proyecto educativo institucional. Cuando hablamos de planes operativos, me estoy refiriendo a los proyectos, a los programas que están vigentes en una institución. ¿Por qué hablamos de planeamiento estratégico? La primera característica que lo define el planeamiento estratégico es la duración. Es el alcance que tiene, que es a mediano y largo plazo. Y fíjense que está presente la palabra estrategia. ¿Qué significa la estrategia o qué sentido le voy a dar? Que vamos a actuar estratégicamente, es decir, pensando en vencer a otro y que ese otro también piensa en lo mismo sin tener ninguna relación entre nosotros. Eso es pensar estratégicamente. Tratar de lograr algo sin que el otro sepa lo que estamos por lograr.
o que el otro esté pensando lo mismo. Esa fue la idea cuando se pensó en una denominación para este proyecto. Pero lo más importante es, y aunque no esté planteado en el nombre, es la cooperación. La cooperación, la adhesión, la participación de toda la comunidad educativa. Es decir, que para planificar estratégicamente en una escuela se debe convocar a toda la comunidad educativa, entendiendo por comunidad educativa no solamente a los padres y a los docentes, sino a todas aquellas personas que quieran que la institución cumpla sus objetivos. El comerciante del barrio, exdirectores, exdocentes, exalumnos, todos aquellos que quieran participar. Cuando en las clases conversamos sobre el proyecto educativo institucional, muchos docentes se refieren a que es un documento de la escuela y que no tienen conocimiento del mismo porque nunca se los invitó a participar. El proyecto educativo institucional, este es un proyecto educativo y en el aula virtual está subido en un archivo, no es de propiedad de la dirección. El proyecto educativo institucional tiene que estar no solamente en la dirección, sino que cada uno de los docentes debe tener un ejemplar, no para conocimiento, porque se supone que ha participado en un taller en donde se ha consensuado los objetivos y todo el proceso que ya vamos a ver después para su elaboración. Dice, ningún viento es favorable para un barco que va a la deriva, y va a la deriva si no hay proyecto de viaje, si no hay forma de controlar el barco o si no se sabe si está navegando en la dirección correcta. Si nosotros, como docentes, no sabemos a dónde vamos, no conocemos los objetivos de la institución, ¿de qué modelo entonces estamos hablando? El tema es que tenemos que tener participación y tenemos que tener compromiso en nuestro proyecto educativo institucional. Cuando nosotros hablamos de proyectos o de planes operativos, que son los que ustedes realizan en las planificaciones, sean diarias, semanales, quincenales, también hablamos de planes operativos con los proyectos que seguramente ustedes trabajan. El tema es, y la importancia radica, es que estos proyectos tienen que estar relacionados al proyecto educativo institucional. El proyecto que ustedes están trabajando no puede estar descolgado del proyecto educativo. Por eso yo les voy a pedir que para confeccionar el trabajo como corolario de esto que estamos hablando, ustedes tengan el proyecto educativo institucional y los proyectos que están trabajando para ver si guarda relación con el PEI. Cuando nosotros hablamos del proceso de planificación estratégica, ¿cómo planificar estratégicamente? Primero, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual. Lo lógico es saber dónde estamos y a dónde queremos llegar para establecer el camino. A dónde queremos llegar es el objetivo. El diagnóstico de la situación actual significa, en un taller en donde esté presente toda la comunidad educativa, vamos a analizar los objetivos,
la misión, la visión y ver cómo estamos. Recuerden que el objetivo está planteado para alcanzarlo a 3 o 4 años. Un objetivo planteado en una planificación estratégica puede ser aumentar la matrícula. Seguramente no lo vamos a conseguir en un año, pero sí, para lograr este objetivo en este término, vamos a generar proyectos anuales. Entonces, en el diagnóstico de la institución, tenemos que hacer un diagnóstico para saber si esos planes nos van a permitir lograr el objetivo que hemos planteado en el planeamiento estratégico. Y si no, tenemos que ver, o sea, veremos, lo consensuaremos en ese momento para cambiarlo. Entonces, siempre vamos a hacer un diagnóstico. Como segundo momento del proceso de la planificación, vamos a hacer un análisis interno de la institución. Realizar un análisis interno de la institución significa analizar las debilidades y las fortalezas. Para poder generar un cambio, tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Como ejemplo, nuestra fortaleza podría ser que todos los docentes estén capacitados, que todos los docentes sean titulares, por aquello que se piensa que los suplentes no son personas comprometidas con la institución. Como debilidades, podría dar como ejemplo la falta de un gabinete psicológico, la falta de ordenanzas, la falta de un edificio propio o que el edificio no sea conveniente. A partir de conocer las debilidades y de las fortalezas, vamos a estar atentos para que cuando hagamos un análisis externo y analicemos las oportunidades y amenazas, trataremos de solucionar las debilidades con las oportunidades que nos brinda el ambiente externo. Es decir, un análisis externo significa analizar las oportunidades y amenazas que no son propias de la institución, sino que están en el ambiente externo, el ambiente económico, político, social. Por ejemplo, una línea de subsidios por parte del Estado es una oportunidad que le permite a la escuela, si lo gestiona, solucionar alguna debilidad. Entonces, también es necesario analizar cuáles son las cuestiones externas o cuáles son las amenazas para generar estrategias que nos permiten solucionar nuestras debilidades y que pasen a ser fortalezas, que sería lo óptimo. Entonces, a partir de conocer cuál es la situación de nuestra institución, podríamos determinar nuevos objetivos. Sería objetivos para el futuro. Generalmente este análisis lo podemos hacer al cierre de las actividades escolares de un periodo o cuando iniciamos el periodo escolar en los días de matrícula. Es decir, que los objetivos que vamos a trabajar en este año
va a surgir del análisis que hayamos hecho de los objetivos que planteamos en el año anterior. Y de ahí surgirá la necesidad o no de cambiarlo o de mantenerlo. Una vez que nosotros tenemos claro cuáles son los objetivos con los que vamos a trabajar en este periodo escolar, vamos a determinar las estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Son los medios de los que nos vamos a valer para poder alcanzar ese objetivo. Seguramente tendremos una serie de alternativas. Vamos a buscar la estrategia más conveniente para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, podría ser que como estrategia decidamos trabajar con proyectos. Quiero que quede bien en claro que el proyecto no puede ser cualquiera. El proyecto va a surgir como estrategia para alcanzar este objetivo. Entonces, en el caso de que ustedes tengan un modelo de gestión que les digan, les impongan o pidan prestado un proyecto de otra escuela o de otra compañera, no tiene ningún sentido si el proyecto no es una estrategia para el objetivo determinado y consensuado en un taller en donde se ha definido el proyecto educativo institucional. Luego de determinar los proyectos con los que se van a trabajar en el periodo escolar, vamos a ver cómo vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto? Para ver en qué medida o qué desfasajes estamos teniendo. Con esto quiero concluir que cada institución educativa tiene sus propias particularidades, como fortalezas y como amenazas. Y creo que en lo que analizamos en el primer encuentro, cuando vimos la influencia que tiene el contexto y hablamos de un medio ambiente general y de un medio ambiente específico, vimos la enorme influencia que tiene ese contexto en nuestras instituciones. Además de eso, las propias particularidades, las debilidades y fortalezas. Entonces, quiero que tengan esto en cuenta para que sean conscientes de los proyectos que van a trabajar y que tienen que estar perfectamente relacionados. Eso surge de la decisión de todos. Siempre pongo como ejemplo que en una escuela en la que trabajaba, durante 3 años consecutivos, se murieron unos niños, cosa que es muy poco frecuente por accidentes de tránsito. El tema de no saber cómo tratar la muerte entre los docentes, nos reunimos, debatimos, decidimos buscar especialistas para que ese fue este proyecto, como estrategia para solucionar un problema particular en nuestra escuela, para solucionar el tema de los docentes. Y con respecto a los chicos que detectamos que los accidentes se habían ocurrido porque no llevaban casco, generamos un proyecto con otra institución, con dirección de tránsito, para que les enseñen a la importancia que tiene usar el casco. Obviamente, no podemos estar toda la vida con el mismo proyecto. Los problemas van cambiando. Entonces, anualmente íbamos chequeando o íbamos viendo en qué medida ese problema se iba solucionando. Y entonces lo lógico es que cambiábamos de proyecto.
Con esto digo, esto ha sido la experiencia de una institución. Cada institución educativa tiene sus propias particularidades y los proyectos deben generarse en función del proyecto educativo institucional. Por eso cuando trabajamos este tema, quiero de que ustedes lo hagan teniendo en el proyecto educativo institucional. Esta sería la segunda parte.